La relación bilateral México-Estados Unidos se encuentra hoy en un escenario de tensión a raíz de la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Luego de que el mandatario de la nación más poderosa del mundo pusiera bajo su agenda electoral temas de seguridad nacional, migración y por supuesto la necesaria actualización del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, en el que también participa Canadá, el Estado mexicano ha entrado en un proceso de análisis y debate que implica conocer a fondo la tradición histórica en la que ha versado la política exterior de ambos países. Uno de los aspectos centrales de esta relación yace en el papel que ha jugado nuestro país en la avanzada de las naciones de Occidente frente al Pacífico bajo la lógica de expansión del vecino país del norte. Y es que no solo en el contexto del México independiente, sino durante todo el proceso de construcción y consolidación de la República, nuestro país se ha encontrado bajo la realidad de su cercanía con la potencia norteamericana. Es así que México fue, en los siglos XVI y XVII, la avanzada de Occidente hacia el Pacífico y su ubicación geográfica, la vocación imperial de los Habsburgo, junto con el genio de Hernán Cortés, sentaron las bases para la creación de una red de contacto político y comercial que permitieron a América y Europa acercar al lejano Oriente durante 200 años. Ya en el siglo XIX, la experiencia mexicana de la Nao de la China y el control de Filipinas fueron transferidos a la nación del norte por la expansión que éste venía ejerciendo sobre los puertos mexicanos del Pacífico en California. Este alineamiento permitió una primera alianza de utilidad entre ambas naciones, que Estados Unidos evidentemente preconizó y que México supo operar. Connection México Global se ha dado a la tarea de hacer un profundo análisis histórico-político que ponga en el centro de la actual relación la importancia de este vínculo con aquella región del planeta, pues para Estados Unidos ha sido siempre el elemento determinante en la redacción de una productiva y próspera relación con nuestro país hacia el futuro. Muy buenas tardes, amigos. Nos encontramos en esta ocasión en el municipio de San Pedro Garza García, en el bello estado de Nuevo León. Este es nuestro programa Políticamente Incorrecto, un espacio sin censura y sin línea mediática, en el que vamos a estar tocando temas de la agenda nacional e internacional. Me encuentro con Juan Iván Peña Neder, quien es analista político, CEO de la constructora Connection México Global y quien tiene además una maestría en estudios Asia-Pacífico por la Universidad de Tamkang en Taipei. Bienvenido, Juan Iván. Gracias. Me encuentro también con el licenciado Luis Carlos Ursúa, quien es presidente del Consejo Editorial de Connection México Global y chairman del Grupo Empresarial Mercasol con sede en la ciudad de Monterrey. Bienvenido, Luis Carlos. Muchas gracias. Y estoy también con Rodolfo Hernández, quien es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México y quien es expresidente de la Comunidad de Investigación de la Facultad de Derecho por la misma institución. Bienvenido, Rodolfo. En esta ocasión vamos a estar discutiendo en los siguientes minutos el tema de la relación México-Estados Unidos a partir de un recuento del proceso histórico de la relación que hemos venido construyendo ambas naciones y que hemos plasmado en este documento, la relación bilateral México-Estados Unidos, que ya fue distribuido entre distintos sectores de la sociedad mexicana. Y para iniciar el análisis del tema, me gustaría que habláramos un poco del primer capítulo de esta revista, que es el tramo instalado, que es la parte de los antecedentes históricos de la relación México-Estados Unidos, para tratar de entender cuál es el papel que México ha venido jugando desde la construcción de la República hasta la época contemporánea y sobre todo analizar un poco la perspectiva que viene hacia el futuro. Luis Carlos, no sé si quieres iniciar por... Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en Políticamente Incorrecto, ¿sí? Si analizamos la relación bilateral México-Estados Unidos, vamos a iniciar por lo que llamamos el tramo instalado. ¿Qué es el tramo instalado? Es la perspectiva de cada uno de los dos países del cómo se ha intervenido en la vida política Estados Unidos hacia México, así como México ha cedido o ha perdido o de alguna forma ha entregado parte del territorio mexicano a los Estados Unidos. Hay dos versiones con respecto a la pérdida del territorio mexicano, que ahora es estadounidense. Y hablamos de los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas. Hay dos versiones, hay dos sentimientos en cuanto a de qué forma perdimos ese territorio. Si bien recordamos, Texas era un estado que había pedido asociarse a México porque había una gran cantidad de españoles nacidos ahí
aunque era mayor la proporción de hijos de estadounidenses que vivían en ese territorio. Los que eran descendientes españoles o que vivían en Texas, ellos habían pactado con el gobierno mexicano adecuarse a la constitución que el Estado mexicano tenía en aquellos tiempos. Posterior a eso, el Estado mexicano hace un cambio y ellos no están de acuerdo. Entonces viene por ahí ya una beligerancia, un estado de guerra. ¿Por qué? Porque ellos querían nuevamente considerarse tal cual lo habían propuesto desde el inicio. Quiero hacer hincapié en que el gobierno de Estados Unidos siempre tuvo la intención de ampliar su territorio. Y para eso le oferta al gobierno de Napoleón comprar el estado de Luisiana, a lo que Napoleón acepta y se lo vende. Posterior a eso, el gobierno de Estados Unidos le ofrece comprarle lo que es el estado de Florida al rey de España, y el rey accede y se lo vende. Lo mismo hizo el gobierno de Estados Unidos en cuanto a México. Le ofertó comprarle el estado de Texas, a lo cual los mexicanos dijeron que no totalmente. El gobierno en ese momento no hizo nada, tranquilamente aceptó la negativa y no sucedió nada. México, en el año de 1824, promulga una constitución federalista, en donde respetaría la libertad y la soberanía de todos aquellos estados que se quisieran adherir. Y los tejanos se adhirieron, al igual que otros muchos estados, a esa constitución, a esa oferta, a esa propuesta, ¿verdad? Sin embargo, México cambia las reglas del juego totalmente y impone una constitución centralista en donde ya no respeta la libertad y la soberanía de los estados. Obviamente, los tejanos, así como muchos otros estados, se levantan en armas para defender lo que ya consideraban como un hecho y pactado. Cabe mencionar que para cuando esto sucede, cuando México desconoce el acuerdo en cuanto a la Constitución y a negarles ese derecho de libertad y de soberanía, ya en el territorio tejano había una gran cantidad de ciudadanos sajos de origen sajón, lo cual es por su idiosincrasia y su forma de pensar, pues no era muy fácil que aceptara una situación de ese tipo, ¿no? Por lo tanto se inconforman y viene a esto la guerra de independencia de lo que es el estado de Texas. Todo provocado por el que México en su momento dado no cumplió el pacto acordado en 1824. Sí, como bien dice Luis Carlos, el momento de la separación de Texas es completamente determinante en la relación México-Estados Unidos, y hay que entender el papel que jugó el centro de la ciudad, la Nueva España, como el eslabón más débil de la corona española. Si bien el efecto de las reformas borbónicas tenía una proyección de desarrollo, no tenía la misma identidad con la parte del norte, que fue lo que provocó quizá esta falta de identidad que hicieron solo México. Pero que hay de la parte también ahí del papel del presidente Santana, que ha sido un mito en la historia mexicana, que no logramos entender de manera completa cuál fue el papel que jugó en el proceso de negociación, de independencia, de defensa del mismo territorio del norte de México. El presidente Santana era un hombre de raigambre militar, un caudillo, a un joven en 1836, que asume la defensa en una situación crítica. El gobierno federal le entrega el poder nuevamente, él constituye un ejército, en buena medida lo financia, y atraviesa en una marcha muy dolorosa desde San Luis Potosí hasta Texas, en busca de defender el territorio y de defender esta constitución centralista de la que él era parcialmente partidario, porque él a veces era centralista o a veces era federalista. Era ante todo un caudillo que el pueblo buscaba cuando necesitaba refugio. Atraviesa Santana el territorio, llega y derrota a los alzados, a los insubordinados en la famosa batalla del Álamo, y conquistada la capital tejana y derrotada la fuerza principal, Santana empieza a perseguir a los cuerpos dispersos
encabezados por los norteamericanos. Cerca del río Nueces, con una parte de su ejército, descuida la guardia, se queda dormido y es capturado. Y es ahí donde Sam Houston le impone un tratado que Santana firma, pero Santana claramente deja establecido que un jefe de Estado capturado pues no tiene facultades de entrega. No podías tú, siendo prisionero, así lo establecían desde el siglo XVI todos los tratados internacionales, pues ceder una parte de la soberanía nacional. No estaba en el jefe de Estado, que dejaba de serlo automáticamente, diríamos los abogados ipso iure, siendo prisionero, la facultad de poder entregar el territorio. Entonces es el Congreso de México el que ratifica el acuerdo y vende Texas, por lo que hay que cuestionarse qué tan culpable es personalmente Santana, que primero tuvo el gesto heroico de llegar al Álamo y derrotar a los norteamericanos, luego es capturado tácticamente, pero digamos jurídicamente su responsabilidad es nula, porque él no podía, siendo prisionero, vender el territorio. Eso es también gran parte del mito histórico respecto a lo que sucede en la Guerra de Texas. Claro, y lo que hay que entender de este proceso de separación es que hoy juega un papel determinante en la relación actual con el gobierno de Donald Trump. Como es un territorio que actualmente está poblado por un porcentaje muy alto de mexicanos. ¿Pero qué hay en esta parte histórica? ¿Algún otro elemento que quieras rescatar, Rubén? A mí me gustaría enfatizar, dejar a un lado el mito de que representa una parte medular en la relación bilateral México-Estados Unidos. Fue un hecho, un acontecimiento que ocurrió en el cual los norteamericanos, apoyado y defendiendo sus intereses, decidieron intervenir, apoyar al pueblo tejano que bien era adherido a la Federación Mexicana y que derivado de este cambio de reglas por parte del gobierno mexicano, que de un federalismo lo busca hacer un centralismo, pues deciden una guerra civil detonar en una independencia, que posteriormente se adhieren al pacto federal de los Estados Unidos. Entonces, dejar de ver ese hecho como una gran derrota para México. Simplemente fue una guerra civil determinando por algunos contextos políticos de ese momento que vivía México y que posteriormente detonan una independencia, que dicha independencia, lleva a cobijar a los Estados Unidos al pueblo tejano, ¿no? Entonces es importante enfatizar, quitar esa carga social de injusticia o de derrota que contamos como nación, para poderlo comprender los errores que vivió el Estado mexicano, el contexto político que se vivía, para poderlo quitar, dejar de verlo como una mancha o como un abuso en su momento de los Estados Unidos, para podernos enfocar a una realidad mucho más objetiva y sobre todo mucho más próspera entre ambas naciones. En esta parte también no entendemos que México está viviendo un proceso de convulsión al interior y que Estados Unidos también está viviendo un momento de tensión en el que quizá cada uno, esta parte del norte jugó un factor determinante, pero cada uno está protegiendo intereses en su territorio. Pues no sé si alguno tiene algún comentario para cerrar esta primera parte. Yo sí quiero hacer un comentario, aclarar algo que, aparte del trauma que tenemos instalado, también creo que hay confusión o un malentendido de muchos de nosotros mexicanos y tal vez de otras partes, ¿no? En cuanto a que hay que definir muy claramente que una cosa es la guerra civil de Texas al separarse de nuestro país, de México, por no haberle cumplido lo prometido en la Constitución de 1824. En donde ellos, en esa guerra de independencia, se separan igual que otros estados más que se hayan adherido. Y otra muy diferente es la intervención norteamericana a nuestro país. Que es hasta 1848. ¿no? Sí, pasaron algunos años, o sea, ni en tiempos ni en motivos se da una con otra. Una es la guerra civil tejana para independizarse, al igual que otros estados, y otra es la intervención norteamericana a nuestro país. Sí, es importante, a mí me gustaría enfatizar este incumplimiento por parte de México, no solo a Texas, a Guatemala, a Chiapas, incluso hubo levantamientos por parte de Chihuahua, por parte de Puebla, por este cambio que se da del federalismo al centralismo que se intenta y que se llegue a instalar en algún momento dado. Luego se revierte en 1857, cuando nuevamente se restaura la Constitución federalista,
Pero es importante saber por qué este malestar de los estados, como lo fue en su momento el tejano, el guatemalteco, el chiapaneco. El centralismo lo que hace es imponer gobiernos desde un gobierno central, es decir, elimina la libertad, elimina la soberanía que tienen todos los estados para poder regularizar su administración técnica, su administración jurídica, como actualmente lo vive, ¿no? Es importante señalar jurídicamente el enojo, estos levantamientos se dan desde una óptica pues jurídicamente inviable para los estados como actualmente inclusive los conocemos, Adrián. Pero ¿cuál sería, en resumidas cuentas, la función que está jugando ahorita este trauma instaurado, ese trauma que tenemos los mexicanos que nos impide hacer una lectura correcta de esta relación? Lo decía Luis Carlos, 12 años después hay 2 invasiones a México, una que se intenta por el norte y es detenida aquí muy cerca, en la batalla del Obispado y en la batalla de la Angostura. No avanzan los norteamericanos, deciden retroceder, y hay otra expedición que desembarca en Veracruz, que toma la Ciudad de México, y que con la Ciudad de México vencida, los propios capitalinos le ofrecen a la comandancia general que instauren un gobierno norteamericano. Los norteamericanos se niegan y se retiran. Esta doble expedición es importante porque, como lo decías, en Estados Unidos también había una división del norte contra el sur. La expedición Taylor, que es una expedición norteña, se da cuenta de que México es un país que se resiste, sobre todo en el norte, y la expedición del sur, que desembarca en Veracruz, mide a México como un estado que puede ser muy fácilmente avasallado, pero deja claro que no tiene interés en administrar México. A diferencia de la intervención francesa, los norteamericanos no instalan gobierno en México. Entonces, digamos que cumplido el pacto como buenos americanos, después de tomar los estados del norte, las estrellas del norte, California, Arizona y Nuevo México, pues se retiran y dejan a México en la continuidad de su libertad y en aquel muy convulso siglo XIX, ocupando territorios que estaban prácticamente vacíos, que eran totalmente desatendidos. Entonces el trauma para México es un trauma ideológico, es un trauma político, es un trauma social, pero los Estados Unidos se encontraron con una facilidad para derrotar a México enorme, muy poca resistencia en el centro del país, y se dieron cuenta también de que México no tenía la capacidad de administrar estos territorios. Entonces tenemos que sacar como balance de este periodo histórico que México acababa de nacer, en realidad no había mexicanos, se trataba de novohispanos, no había una cohesión nacional y no tenemos por qué asumir una cuestión tan costosa. Es como si la gente de Nueva Orleans sintiera que le hubieran arrancado a Francia el territorio, ¿no? O sea, no existe este sentimiento porque no hubo una guerra, pero digamos que la guerra en México fue más una fantasía del centralismo que una realidad política que hubiera podido dejar un trauma. Sin embargo, México lo asume porque vemos la perspectiva de los vencidos, y esta perspectiva de derrotados ha matizado siempre con cierto rasgo de una falsa dignidad la relación con los americanos, que muy prácticos como son, se imponen y operan medidas. Sí, claro, dejar de ver esa pérdida del territorio como una traición a la patria y entenderla más como un resultado de un proceso de construcción de dos repúblicas, de dos democracias totalmente distintas. Y que Estados Unidos no resuelve porque luego hay una guerra civil entre ellos. Entonces tampoco es cierto que ya era el modelo que va a definir Estados Unidos. Recordemos que estos estados del sur se adhieren a la Confederación y entran en guerra contra el norte. Y hay un tema fundamental que en medio de la discusión de la relación México-Estados Unidos, en la parte histórica al menos ha sido omiso, que ha sido el contacto que tuvo México con Asia, la parte de la Nao China, la parte de la ruta de la seda, en la que al menos en los libros de historia mexicana no se toca, no se profundiza, pero que nos permitiría entender el papel o la posición con la que Estados Unidos nos ha visto como actor fundamental frente al Pacífico, ¿no, Juan Iván? México la Nueva España fue la única potencia de la corona española que podía negociar con Asia. México fundó la base de Filipinas, durante 300 años tuvo un bajel que surcaba el Pacífico y trasladaba mercancías, las traía a Acapulco, llegaban a San Francisco y de ahí bajaban a Acapulco, y este documento que registra los viajes termina justo en 1821. Pareciera que durante 350 años
México no tuvo una relación con Asia, pero era la única relación con Asia. Fue la plata mexicana, el cambio de valor en la plata mexicana, la que hizo que la dinastía Ming cayera en China. Precisamente cuando España, por defender a México, entra en guerra contra sus propios países federados de Holanda y Portugal. Entonces la relación de México con Asia es fundamental y es una relación de la que van a ser herederos los norteamericanos a través precisamente del puerto de San Francisco. Es muy importante recordar que el primer tratado de iguales que se firmó entre Occidente y lo que es Japón o el Oriente, Asia, fue durante el periodo de gobierno de Porfirio Díaz. Japón entra en un estado de modernidad conocido como la Restauración Meiji. Sí, me parece lo más importante que esta parte de la historia del contacto entre México y Asia se retome, se profundice, porque nos permitiría entender el papel que debemos o que hemos jugado históricamente en la visión de Estados Unidos. A mí me gustaría, Adrián, enfatizar un poquito en cómo hemos resultados también beneficiados cuando entendemos el valor que sumamos a la relación Estados Unidos-Asia. Esto lo podemos inclusive materializar cuando se da la expropiación petrolera por parte de Cárdenas. Estados Unidos reconoce dicha expropiación petrolera en aras de la Segunda Guerra Mundial, derivado de que México colabora también en una participación con el famoso Escuadrón 201. Entonces, si nosotros entendemos el valor que tenemos para Estados Unidos con su relación con Asia, tenemos que resultar beneficiados de alguna u otra forma, como ya ha ocurrido. En aquel momento fue Cárdenas, lo perfecciona Calles, etcétera, etcétera, que hoy resultamos beneficiados cuando entendemos en qué rol podemos funcionar en esta relación de Asia con Estados Unidos. Sí, claro, y parece que la lógica es al revés, ¿no? Hoy, en medio de la renegociación del Telecán, en medio de este proceso de tensión, vamos y firmamos el TPP como, no sé, como un síntoma de desaire frente a Estados Unidos, que me parece un desacierto. Sí, es muy importante, Rodolfo, lo que mencionaste en cuanto a la participación del Escuadrón 201 durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente en las batallas o en la Guerra del Pacífico, donde México apoya en esa guerra con dicho escuadrón a la causa de los norteamericanos y del resto de los aliados. Y digo que es importante porque a partir de eso, el gobierno de Estados Unidos estaba muy complacido por ese apoyo y le permite a México o a sus gobernantes en ese tiempo algunas prestaciones adicionales, ¿no?, a lo que en su momento dado la relación bilateral se había dado desde que lo platicamos hace un momento. Durante esa época, el presidente de México era el licenciado Miguel Alemán, fue allá por el año de 1947, y hacemos un poquito de memoria. Recordemos que el presidente Miguel Alemán era el primer presidente de México emanado democráticamente de una sociedad civil, y además él no había participado en la guerra de la Revolución Mexicana, tampoco era militar, era el primer presidente civil en esta etapa de México, ¿no? Y bueno, este presidente, cabe aclarar que fue muy apoyado durante el gobierno de Estados Unidos, haciéndole empréstitos para el desarrollo de nuestro país. ¿Qué se da más en esta época también? El presidente Miguel Alemán, si recordamos, refunda lo que ahora es el Partido Revolucionario Institucional. Como antecedente, el presidente Calles había fundado el Partido Nacional Revolucionario, que era una conjunción de todos los liderazgos y de todos los caudillos que habían participado durante la Revolución Mexicana. Y para darle un equilibrio y una balanza, había mediado con todos y había fundado dicho partido. Reitero, Partido Nacional Revolucionario. Sin embargo, el presidente Miguel Alemán lo refunda y lo nombra Partido Revolucionario Institucional, tal como lo conocemos hasta esta época, en donde ya no solamente los caudillos y los grandes líderes revolucionarios participaban, sino se le da apertura a la sociedad en general. Participan los empresarios, los campesinos, los obreros, los comerciantes,
los periodistas, los intelectuales, todo el mundo. Y hay una nueva etapa, se abre una nueva etapa en la modernización de nuestro país en la vida política y democrática. Además también nos permite ya vislumbrar lo que después llamamos el TLC, Tratado de Libre Comercio, y otro tipo de acuerdos con los Estados Unidos. Es parte de lo que ha sido la relación bilateral. Es cierto, Luis Carlos, esta parte del desarrollo estabilizador, el famoso milagro mexicano, en donde comienza a darse la construcción de la política económica, empieza a vislumbrarse aquí en el país la construcción de las instituciones. La relación con Estados Unidos es importante, es fundamental para entender que México quizá puso sobre la mesa de prioridades la parte de la apertura comercial, porque México enfrentó un proceso de bonanza económica que, si bien no alcanzó todos los sectores, enfrentó ese reto, de tener que abrirse al mercado externo. El antecedente del Telecán que bien mencionó Luis Carlos, el GATT al que entró en nuestro país en 1986, ya un poco tarde. Pero hacia el futuro ya empieza a proyectarse la importancia del juego de México en los acuerdos comerciales. Hago un paréntesis, Adrián, en relación de lo que mencionaba Luis Carlos sobre el posicionamiento o el beneficio que tuvo México derivado de la participación activa en apoyo de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Como bien lo mencionaba Luis Carlos, fueron apoyos que beneficiaron en lo interno, pero en el panorama externo, en el ámbito internacional, es importante mencionar que México recibe o es legitimado por Estados Unidos para poder celebrar en una posición de mucho mayor fortaleza con Japón en los acuerdos de San Francisco. Los acuerdos de San Francisco, después de la Segunda Guerra Mundial, son separados del bloque europeo, del bloque asiático, para que los acuerdos de San Francisco sean dirigidos por México, convirtiéndose en el gran interlocutor de los Estados Unidos, y precisamente en San Francisco. Recordemos que el puerto de San Francisco era parte del territorio de la recién creada nación mexicana y que posteriormente pasaría a Estados Unidos, pero ahí era donde llegaban las embarcaciones para posteriormente bajar al puerto autorizado, que sería en Acapulco, ¿no? Entonces todo ese contexto le da Estados Unidos a México como nación en el punto de vista internacional, lo cual te genera fortaleza, ¿no? Y que hemos dejado de ponerle atención a estos aspectos o a estas acciones que ha tenido el gobierno de Estados Unidos para reposicionar a nuestra nación. Sí, es nuevamente una muestra de que cuando México cumple bien su rol en el Pacífico, sin descuidar la relación bilateral con Estados Unidos, que es la relación más importante que México tiene a nivel internacional, seamos claros también, ¿no? A México le va bien. Sí, yo quisiera cerrar un poco el ciclo que abría Luis Carlos con el comentario de que fue México el firmante de los tratados con Japón, para decir que fue México también el primero en reconocer a la República Popular de China como el gobierno de toda China. Recordemos que precisamente en los acuerdos de San Francisco, México reconoce al gobierno de Taipei, con Chiang Kai-shek al frente, como el gobierno de China. Y es el presidente Nixon quien pide al presidente Echeverría, a través de una histórica llamada, que sea México de nuevo quien abra la posibilidad de la relación Estados Unidos-Pekín, pasando Taiwán a un segundo lugar, a una nación no reconocida como el gobierno de toda China, y reconociendo al gobierno de Mao Zedong como el gobierno de toda China. De aquella época es la gira de Echeverría, la avenida de los osos panda, que tiene un simbolismo político superior, porque Estados Unidos vuelve a demostrar, como bien se ha dicho en esta mesa, que lo que le importa de México es su manejo hacia el Pacífico. Y una y otra vez hay señales políticas de esta importancia de la relación Estados Unidos a través de México en el Pacífico para la parte diplomática y política. Hoy estamos en una nueva relación, un nuevo escenario frente al gobierno de Donald Trump, quien ha puesto sobre la agenda pública, sobre la agenda de las políticas públicas y sobre la agenda de la opinión pública temas fundamentales con México, en la parte comercial, en la renovación del Telecán, en la parte de seguridad. México se convirtió en una amenaza frente a la seguridad cuando se elevó la violencia, y en la parte de la migración, entre otros temas. Pero me gustaría conocer sus conclusiones sobre cuál es el papel o cuál es la lectura que debemos dar a esta relación
bilateral a partir de lo que hemos hecho, que es esta revisión histórica de los momentos importantes o momentos claves en nuestra relación? Luis Carlos. Pues sin duda, actualmente la relación bilateral entre Estados Unidos y México no es la más sana de la historia. Ha habido otras peores, pero bueno, nosotros como país tenemos que hacer una reflexión sobre lo que acabamos de platicar y ver cuáles fueron las formas y el fondo de cómo se pudo limar las asperezas en el pasado y llegar a esos puntos de acuerdo, como lo llegó Miguel Alemán en su momento dado, o el gobierno mexicano. Y yo haría un llamado no nada más a la parte mexicana, al gobierno mexicano, haría un llamado también al gobierno norteamericano, en especial y con todo respeto al presidente Donald Trump, y que no, valiéndose de la mercadotecnia política, amenazar a un país cuando las formas diplomáticas pueden prevalecer y los acuerdos, en donde se dé un ganar-ganar, porque en esa aspiración que hasta cierto punto aplaudo del presidente Donald Trump en proteger los intereses de su país, de generar más empleo, ahora con el incremento de los aranceles y para proteger el mercado laboral de los Estados Unidos, pues sí es muy nacionalista, pero ya en un país globalizado ya entran otros factores y no sería benéfico para nadie. Estamos aún con la incertidumbre de si se firma o no un tratado de libre comercio. Yo creo que en esta vida todo es perfectible y en la política y en los negocios igual. Yo haría un llamado a ambos países a que reflexionaran más sobre el pasado histórico de nuestra relación y en base a eso retomaran el diálogo y la diplomacia para llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. Que creo que ambas partes han cometido errores. Con eso cierro mi comentario. Gracias, Luis Carlos. Rodolfo. A mí me gustaría, Adrián, mandar un mensaje a los jóvenes que entendamos, estudiemos la historia, no como hechos desarticulados. Tenemos que vincular cada contexto, cada proceso de la historia para poder interpretar hecho en general, ¿no? Que también me gustaría que los jóvenes quitáramos la carga que tenemos estigmatizada de los hechos que sucedieron, dejemos de calificar si son buenos, si son malos, sino simplemente son hechos que ya ocurrieron y que están establecidos en nuestra realidad, para podernos objetivizar, ¿no? Dejar de no estudiar las cosas nos va a llevar, uno, a informarnos vía redes sociales, que en realidad simplemente informan, como lo he mencionado, desarticuladamente, desvinculadamente, hechos, comentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que tenemos que entender que nosotros somos parte medular para los Estados Unidos, siendo que geográficamente pues tenemos un punto estratégico y envidiable para cualquier otra nación, más si se trata de la nación más poderosa, tanto política, militar y comercialmente hablando. Entonces, el ubicarnos como una nación que debe de estar en alianza continua e ininterrumpida, porque así es como nos ha ido bien, es como lo ha dicho también la historia, por eso es importante vincularte. Entonces, el entendimiento de que México va a participar prácticamente, si no digo en una subordinación, sí una suprasubordinación, que es distinto el término, para poder llegar a objetivos no solamente para Estados Unidos ni para México, sino para América del Norte en general, que comprende a México, Estados Unidos y Canadá. Se tiene que tomar como parte de y tiene que asumirse como una pieza para poder llegar a acuerdos, sobre todo, que es donde está el rol más importante de nosotros como nación, pues en Asia Pacífico. Yo me atrevería a decir que viene un capítulo muy complejo en la historia de Estados Unidos y Asia, que México va a volver a ser muy importante para Estados Unidos en función de estos hechos históricos que hemos narrado y que demuestran reiteradamente que cuando México se alinea a la visión norteamericana y apoya la visión norteamericana en el Pacífico, se convierte en un aliado privilegiado.
Más allá de suponer que Estados Unidos tiene una necesidad interventora en el territorio nacional o que es un policía que está cuidando nuestros procesos internos, lo digo por elección por venir, me parece que tenemos que entender que hemos sido su aliado histórico en algo que le interesa mucho más que América Latina, que es el gran comercio del mundo instalado en Asia-Pacífico, y que el canciller Videgaray, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, por cierto, de estas tierras en las que estamos ahora, tienen una obligación de cerrar este sexenio dejando una clave que no ha estado instalada, que es la importancia de alinearse con Estados Unidos en la relación Asia-Pacífico. Lo comentabas tú lateralmente, yo lo centro. Me parece un error sumarnos al TPP sin entender que si nosotros no nos alineamos a la visión norteamericana Asia-Pacífico, vamos a lastimar verdaderamente intereses, y me parece muy importante señalar que el siguiente momento por venir es un momento de mucha tensión política. Lo que está sucediendo hoy en Asia sigue incrementándose la confrontación China-Estados Unidos, se ha desescalado un tanto la confrontación con Corea y se está volviendo a calentar el tema del mar de China Meridional, que nosotros ya habíamos advertido que era uno de los grandes puntos críticos. Yo terminaría la reflexión diciendo: hay que leer y entender la historia no desde una perspectiva de vencidos, sino desde una perspectiva de ciudadanos globales que entiendan las razones y los momentos. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Amigos, los invitamos a visitar nuestra página de internet www.connectionmexicoglobal.com, en donde ya está disponible nuestro documento, la relación bilateral México-Estados Unidos. Muchas gracias.